Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en un mundo feliz de Aldous Huxley. Uf, un clásico. Un clásico distópico, sí. Y no solo vamos a explorar la novela, también vamos a bucear en las reflexiones posteriores de Huxley sobre ella. Ya saben, esas que nos advierten sobre un futuro donde la felicidad, bueno, tiene un costo un poco inquietante. Un costo interesante. Ajá. ¿Listos para descubrir qué precio tendríamos que pagar por un mundo perfecto? Por supuesto. Siempre me ha fascinado cómo Huxley, escribiendo en 1932, ya anticipaba un futuro donde la estabilidad y la felicidad podrían llevar a la supresión de la individualidad. Es increíble cómo un mundo feliz resuena de forma tan poderosa en nuestra sociedad actual. Completamente. Huxley nos pinta un futuro donde las guerras, imagínense, han devastado la civilización. Y la gente, bueno, ha aceptado un control totalitario a cambio de seguridad y una felicidad, digamos, artificial. Un trueque peligroso. Totalmente. Y lo que me impacta es cómo esta búsqueda de estabilidad a cualquier precio nos lleva a cuestionarnos. ¿Vale la pena sacrificar nuestra libertad y nuestra esencia por una felicidad prefabricada? Esa es la pregunta central, ¿verdad? Y Huxley nos lleva al extremo de esta idea al presentarnos un mundo donde incluso la biología humana está controlada. Exacto. La novela comienza en el Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres Central. Ahí es donde empieza todo. Y la descripción del proceso de reproducción humana es, bueno, simplemente escalofriante. Escalofriante. Imagínense un mundo donde los seres humanos son producidos en masa, como en una fábrica. Huxley nos introduce a los grupos Bokanovsky, donde se predestinan las personas a roles específicos en la sociedad. Es una visión impactante de cómo la tecnología podría utilizarse para controlar la vida desde la concepción. Brutal. Es como si programaran a las personas mientras duermen con la hipnopedia. Ajá, esa técnica de enseñanza durante el sueño que se utiliza para implantar valores y prejuicios. Pero lo que me asombra es cómo Huxley utiliza detalles aparentemente inocentes para ilustrar este control. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, describe cómo se condiciona a la gente para que ame las flores. Las flores. Sí, no por su belleza natural, sino por su valor económico. Claro. Al asociar el amor a las flores con el consumo, se aseguran que la gente siga contribuyendo a la maquinaria económica del Estado. Huxley nos muestra cómo incluso nuestros gustos y preferencias pueden ser manipulados para mantener el control social. Es increíble. Es una idea que nos hace reflexionar sobre la publicidad y el consumismo en nuestra propia sociedad, ¿no crees? Sin duda. Y hablando de control, no podemos olvidar a Mustafa Mond, el controlador mundial para Europa Occidental. Él es la voz del régimen, Ajá, Mustafa Mond. quien argumenta que la estabilidad y la felicidad son los valores supremos, incluso si eso significa eliminar las emociones fuertes, la incomodidad y la individualidad. Qué fuerte. Y para mantener esta felicidad controlada, introduce el soma. Exacto. Esa droga que proporciona escapes instantáneos de la realidad. El soma me parece una metáfora poderosa de cualquier mecanismo que usamos para evadir la realidad, ya sea el entretenimiento, las drogas o incluso las redes sociales. Es como si Huxley nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de buscar la felicidad a cualquier precio. Incluso si eso significa renunciar a nuestra capacidad de pensar y sentir por nosotros mismos. Exactamente. Y en medio de este mundo artificial y controlado aparece John, el salvaje, criado en una reserva fuera de ese sistema. Y ahora es salvaje. Él representa los valores tradicionales de la libertad, la expresión individual e incluso el dolor y la lucha como elementos esenciales para una vida significativa. John es como un choque de realidad para el mundo feliz. Totalmente. Sus valores chocan frontalmente con los de esa sociedad. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos enfrentáramos a un mundo así? ¿Nos adaptaríamos o nos rebelaríamos como John? Esa es la pregunta. Y hablando de cuestionar, me parece importante destacar que Huxley no se limita a mostrarnos este mundo distópico. Nos advierte sobre las decisiones que enfrentamos en nuestra propia realidad. ¿En serio? En el prólogo que escribió años después de la publicación de la novela, Huxley nos recuerda que un mundo feliz no es solo una fantasía futurista, sino en advertencias sobre las decisiones que tomamos a medida que la tecnología avanza. Ya veo. Y es ahí donde un mundo feliz adquiere una relevancia aún mayor para nosotros. Huxley nos plantea la posibilidad de un totalitarismo sin lágrimas. Uf, totalitarismo sin lágrimas. Un control sutil basado en la manipulación y la seducción del placer. ¿No te parece aterrador que podamos estar caminando hacia un mundo donde la libertad se sacrifica no por la fuerza, sino por la comodidad y la felicidad artificial? Sin duda, es una idea que nos invita a reflexionar. Sobre cómo la tecnología y la búsqueda desenfrenada del placer pueden estar moldeando nuestra sociedad. Y lo que me parece aún más impactante es cómo Huxley, a través de la figura de John, nos confronta con la pregunta: ¿a qué precio la felicidad?
Esa pregunta es la clave para comprender el mensaje de Huxley. Si para ser feliz tengo que renunciar a mi individualidad, a mi libertad de pensamiento y a mis emociones genuinas, realmente vale la pena. Y creo que es aquí donde la historia de John se vuelve realmente interesante. Si para ser feliz tengo que renunciar a mi individualidad, a mi libertad de pensamiento y a mis emociones genuinas, realmente vale la pena. Y creo que es aquí donde la historia de John se vuelve realmente interesante. Totalmente. John no solo observa y critica el mundo feliz. No se queda ahí. Experimenta ese choque cultural, ¿no? Siente una profunda repulsión hacia la superficialidad de las relaciones. Claro, la dependencia de la gratificación instantánea, la supresión del arte, la espiritualidad. Exacto. Huxley nos lo muestra con ejemplos muy concretos. ¿Recuerdan su reacción a las películas sensibles? Uf, sí, donde el placer se experimenta de forma artificial, pura tecnología. ¿O su horror ante el condicionamiento a la muerte que les dan a los niños? Esas escenas son impactantes Totalmente. Revelan la profundidad de su rechazo. y nos hacen pensar en cómo nosotros mismos buscamos el placer y afrontamos la muerte en nuestra sociedad. Buena pregunta. Pero volviendo a John, me parece interesante cómo su propia madre, Linda, representa la otra cara de la moneda. Es cierto. Linda, al provenir del mundo feliz, se refugia en el Soma para escapar de la realidad. De la cruda realidad de la reserva donde ha vivido. Claro. Y se convierte en un ejemplo trágico de la dependencia a la felicidad artificial. Es como si Huxley nos estuviera mostrando los dos extremos. La negación absoluta de la realidad con el soma. Y la confrontación brutal con la crudeza de la vida en la reserva. ¿Qué nos dice esto sobre la búsqueda del equilibrio? Huxley nos está diciendo que la felicidad no se encuentra en los extremos, ni negando la realidad ni en la exposición brutal al dolor. La clave está en encontrar un punto medio. Me gusta eso, el punto medio. Aceptar la complejidad de la vida con sus luces y sombras. Y la trama da un giro interesante cuando John regresa al mundo feliz junto con Bernard. Ah, sí, Bernard. Un psicólogo que se siente marginado por su individualidad. ¿Qué te parece la dinámica entre esos dos personajes? Es fascinante. Bernard, a pesar de su inconformidad, sigue siendo un producto del mundo feliz. Su deseo de aceptación lo lleva a utilizar a John como un trofeo, Para ganar popularidad. lo que revela una gran hipocresía. Y la llegada de John al mundo feliz causa un gran revuelo. Claro, su comportamiento, su rechazo a las normas, su pasión por la libertad, Lo convierten en una especie de fenómeno mediático. representa lo exótico, lo auténtico, lo que falta en esa sociedad artificial. Huxley nos hace una crítica a la fascinación por lo superficial. Y a la pérdida de valores genuinos. En un mundo obsesionado con la comodidad y el placer instantáneo. Totalmente de acuerdo. Y John, en lugar de adaptarse, se revela. Claro. Se niega a participar en los rituales, cuestiona las normas, busca algo más profundo. Su rebeldía es una llamada a la acción. Nos invita a cuestionar las normas, a buscar la verdad, a luchar por la autenticidad en un mundo que intenta homogeneizarnos. Y a adormecernos con falsas promesas de felicidad. Exacto. Una rebelión que, por supuesto, lo lleva a un enfrentamiento directo con el sistema. Claro, John se convierte en una amenaza para la estabilidad del mundo feliz. Y el régimen buscará la forma de neutralizarlo. Es una lucha desigual. Desde el principio. John, con sus valores tradicionales y su pasión por la libertad, se enfrenta a una maquinaria implacable. Que controla todos los aspectos de la vida humana. Sí. Y en este punto de la historia, me parece importante hablar de Helmholtz Watson, Ah, sí, Helmholtz, un amigo de Bernard. que comparte su inconformidad con el mundo feliz. ¿Qué te parece este personaje? Helmholtz es muy interesante. A diferencia de Bernard, su rebeldía no nace de la frustración, ¿O el resentimiento? sino de una profunda insatisfacción intelectual. Siente que tiene algo importante que decir. Pero no encuentra las palabras o el contexto adecuado. Exactamente. Es como un artista atrapado en un mundo que ha abolido el arte. Escribe propaganda para el Estado, pero anhela crear a lo auténtico Algo que transmita emociones genuinas. y despierte el pensamiento crítico. Su encuentro con John y su exposición a la literatura prohibida le abren un nuevo mundo. Helmholtz encuentra en Shakespeare un lenguaje capaz de expresar la complejidad de la experiencia humana. Un lenguaje que le permite explorar el amor, el dolor, la pérdida. Emociones que el mundo feliz intenta suprimir. Exacto. Y es a través de Helmholtz que John descubre la obra de Shakespeare. Un autor que le proporciona un lenguaje para comprender sus propias emociones y cuestionar el mundo que le rodea. Shakespeare se convierte en un arma para John. Sus obras le permiten articular su rechazo a la superficialidad del mundo feliz, Y expresar su anhelo por una vida más significativa. llena de pasión, dolor y lucha. Elementos que considera esenciales para la verdadera felicidad. Es interesante cómo Huxley
Utiliza la figura de Shakespeare para representar todo lo que el mundo feliz intenta eliminar: la belleza del arte, la profundidad de las emociones, la complejidad del pensamiento. Sin duda. Y esta conexión con Shakespeare intensifica la rebelión de John. Él no solo se rehúsa a conformarse, sino que encuentra las palabras para expresar su rechazo. Y su visión de una vida más auténtica. Pero el sistema, por supuesto, no tolera la disidencia por mucho tiempo. John, con su rebeldía y su rechazo a las normas, se convierte en una amenaza para la estabilidad del mundo feliz. Es inevitable que el conflicto llegue a un punto crítico, John, con su negativa a conformarse, pone en jaque al sistema. que se basa en la obediencia ciega y la supresión de la individualidad. Y en medio de este conflicto, la tragedia golpea a John. Ah, sí. Linda, su madre, adicta al soma, cae gravemente enferma Oh, no. y es internada en un hospital para moribundos. Qué terrible. Es un momento desgarrador. John, enfrentado a la muerte de su madre, se ve obligado a confrontar la crueldad del mundo feliz. Un mundo que no ofrece consuelo. Ni espacio para el dolor genuino. Exacto. John presencia como Linda, rodeada de niños que han sido condicionados a no temer a la muerte, se apaga lentamente, Su dolor es auténtico, visceral. en contraste con la indiferencia artificial que lo rodea. Esa escena es un punto de inflexión para John. La muerte de Linda, la imposibilidad de expresar su dolor y la frialdad del sistema lo empujan a un acto de rebelión aún más radical. Y ese acto de rebelión es realmente desesperado. John, impulsado por la rabia y el dolor, irrumpe en el hospital e intenta liberar los deltas. A los deltas, sí. Los incita a rechazar el soma y a luchar por su libertad. Es un acto cargado de simbolismo. John intenta despertar en los deltas la conciencia de su propia humanidad. De su capacidad para sentir y pensar por sí mismos. Es una lucha contra la opresión, contra la manipulación. Y la búsqueda de una vida más auténtica. Totalmente. Es un momento muy intenso de la novela. Vemos a John en su punto más vulnerable y a la vez más desafiante. Pero ¿crees que su intento de rebelión está destinado al fracaso desde el principio? Es una pregunta difícil. John representa la fuerza del espíritu humano, la capacidad de resistir a la opresión. Pero por otro lado, los deltas han sido condicionados, desde su nacimiento, para depender del soma y obedecer ciegamente. Es como si Huxley nos estuviera mostrando lo difícil que es romper con las cadenas de la manipulación. Y la dependencia. Incluso cuando se nos presenta una alternativa, ¿qué crees que habría pasado si los deltas hubieran respondido al llamado de John? Es una pregunta que invita a la especulación. Quizás hubieran logrado una pequeña victoria, una grieta en el sistema. Pero lo cierto es que el mundo feliz está construido sobre bases muy sólidas. De control y manipulación. Es difícil imaginar un cambio radical sin una transformación profunda de la sociedad. Y el sistema, por supuesto, reacciona con rapidez. Y contundencia. Bernard y Helmholtz son arrestados y llevados ante Mustafa Mond. Ese encuentro es el clímax de la novela. Es un diálogo fascinante. Entre dos visiones del mundo. Diametralmente opuestas. La libertad individual versus el control totalitario. Es un debate que nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, la felicidad, el poder y el significado de la vida. ¿Qué destacarías de este diálogo? Lo que me parece más interesante es que Mond no niega la validez de los argumentos de John. Él reconoce el valor de la libertad, la belleza, la experiencia genuina. Pero argumenta que esos valores son incompatibles con la estabilidad y la felicidad a gran escala. Exacto. Es como si Mon estuviera diciendo que para lograr una sociedad perfecta hay que sacrificar una parte esencial de la humanidad. Y John, por supuesto, se niega a aceptar ese sacrificio. Se aferra a la idea de que una vida sin libertad, sin dolor, sin la posibilidad de elegir su propio camino, no es una vida digna de ser vivida. Y esa convicción lo lleva a tomar una decisión drástica. John, incapaz de adaptarse al mundo feliz y rechazado por la sociedad que lo rodea, elige el aislamiento. Y finalmente, la muerte. El suicidio de John es un acto de desafío final contra un sistema que considera inhumano. Es una afirmación de su individualidad, de su derecho a elegir su propio destino. Incluso si ese destino es la muerte. Era un final trágico que nos deja con una sensación de desolación, pero también con una profunda reflexión. Sobre el precio de la libertad y la autenticidad. ¿Cómo crees que debemos interpretar el suicidio de John? Creo que hay varias capas de interpretación. Podemos verlo como una derrota. La imposibilidad de un individuo de enfrentarse a un sistema tan poderoso. Pero también podemos verlo como un acto de resistencia final. Una afirmación de que la libertad individual es un valor que no se puede negociar. Incluso frente a la muerte. Exacto. Es una interpretación que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para defender nuestra individualidad y nuestros valores
en un mundo que intenta homogeneizarnos. Exactamente. Y creo que aquí radica la genialidad de Huxley. Nos presenta un final que no es una respuesta, sino una pregunta. Una pregunta que nos obliga a confrontar nuestras propias convicciones sobre la felicidad y la libertad y el significado de la vida. Totalmente. Y esa pregunta nos lleva a la última parte de la novela y a las reflexiones finales de Huxley. Y esa pregunta nos lleva a la última parte de la novela y a las reflexiones finales de Huxley. Y a un tema que no hemos tocado mucho. ¿Cuál? La religión. Ah, sí. Es fascinante cómo Huxley aborda el tema de la espiritualidad en un mundo donde la felicidad se fabrica en un laboratorio. En el mundo feliz, Dios ha sido reemplazado Reemplazado. por Ford. Cos- Sí, el padre de la producción en masa. Ya veo. La religión se ha convertido en un ritual superficial que celebra el consumo y la tecnología. Es una crítica bastante aguda a la sociedad moderna. Totalmente. Huxley nos muestra cómo la religión tradicional ha sido eliminada. Eliminada. ¿Por qué? Se considera incompatible con la estabilidad y la felicidad artificial que promueve el Estado. Interesante. La espiritualidad se ha reducido a experiencias sensoriales superficiales Inducidas por el soma. y rituales orgiásticos. A través de John, Huxley nos muestra la otra cara. John, criado en una sociedad donde la religión juega un papel central, se revela contra esta visión vacía de la espiritualidad, Busca algo más profundo, una conexión con lo trascendente. que no puede encontrar en el mundo feliz. Exacto. Su anhelo por lo sagrado choca con la superficialidad y el vacío espiritual que lo rodea. Lo que me parece más revelador es que Huxley, a través de Mustafa Mon, nos presenta una crítica a la religión tradicional, pero al mismo tiempo reconoce la necesidad humana de algo que dé sentido a la vida. Mond argumenta que la religión tradicional se basa en el miedo, la culpa, la represión, pero admite que la gente necesita algo en qué creer, algo que les dé esperanza y consuelo. Y en el mundo feliz, ese algo es Ford y la tecnología. La fe se ha depositado en la máquina, en la capacidad de la ciencia para resolver todos los problemas. Y proporcionar una felicidad artificial e ininterrumpida, Es una visión inquietante. de cómo la tecnología, en lugar de liberarnos, puede convertirse en un nuevo Dios al que rendimos culto. Y que nos controla. ¿No te recuerda nuestra obsesión con los teléfonos inteligentes y las redes sociales? Totalmente. Huxley nos estaba advirtiendo sobre este tipo de dependencia tecnológica hace casi un siglo. Y Un Mundo Feliz nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible una sociedad verdaderamente feliz sin una dimensión espiritual? Esa es una pregunta compleja. Y creo que la respuesta de Huxley no es un simple sí o no. Lo que él nos muestra es que la felicidad artificial tiene un precio muy alto. Basada en la supresión de las emociones y la negación de lo trascendente. Y ese precio, como vemos en la tragedia de John, es la pérdida de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de amar, sufrir, luchar y encontrar nuestro propio camino en la vida. Un Mundo Feliz nos deja con una advertencia. La búsqueda de la felicidad a cualquier precio puede llevarnos a un mundo donde la libertad, la individualidad y la búsqueda de sentido se sacrifican en aras de la comodidad y la estabilidad. Es una reflexión que deberíamos tener presente en nuestra sociedad. La tecnología avanza a pasos agigantados y la búsqueda de la felicidad se ha convertido en una obsesión. Huxley nos invita a cuestionar las promesas de felicidad fácil, a buscar la verdad, a defender nuestra libertad de pensar y sentir por nosotros mismos. Es una invitación a no conformarnos con la superficialidad, a buscar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo. Un mundo feliz es una obra que nos desafía, nos incomoda y nos obliga a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. A pesar de haber sido escrita hace casi un siglo, sigue siendo inquietantemente relevante. Y nos recuerda la importancia de defender nuestra humanidad en un mundo que intenta homogeneizarnos y adormecernos con falsas promesas de felicidad. Y con esa poderosa reflexión, damos por concluida en nuestra inmersión en Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Esperamos que este viaje les haya dado nuevas perspectivas sobre los desafíos que enfrentamos en nuestro propio mundo. Los invitamos a seguir explorando las ideas de Huxley y a cuestionar críticamente el camino que nuestra sociedad está tomando. Hasta la próxima.